Listo, ya nos encontramos grabando. Le damos un grato y cálido agradecimiento al doctor Juan Carlos Reyes por acompañarnos esta noche. Y pues aquí vamos a estar empezando la revisión en este momento. Bueno, chicos, empiecen. Bueno, entonces, pues, para empezar, puedes seguir a la diapositiva, por favor. Entonces, pues, para empezar con el trauma, pues vamos a hablar un poquito de la epidemiología primero que nada. Entonces, en su mayoría, pues, las lesiones traumáticas oculares son banales y solo afectan a las cubiertas protectoras del ojo, pues, esto quiere decir que solo afectan generalmente la esclera o la córnea. Actualmente, pues, las causas más frecuentes son los deportes de contacto o las de raqueta y los accidentes laborales, siendo las lesiones por balas de pintura o paintball el traumatismo ocular más frecuente y más grave. También pueden, pues, provocar secuelas de extrema gravedad, siendo la primera causa de ceguera unilateral del mundo, y son más frecuentes en varones de un 60-80% en hombres entre 30 y 40 años, más que en mujeres. En un 25% afectan a los niños y pues la causa más frecuente en niños en esta población es debido a fuegos artificiales, sí, como ese tipo de juegos, sí. Siguiente, por favor. Entonces, pues ahora sí hablando pues de la anatomía relevante en el trauma, vamos a hablar primero que nada pues de la órbita. El huesos más involucrados en esto, y los componentes más involucrados pues serían el frontal, el maxilar, el cigomático, el esfenoidal, el palatino, el etmoidal y el lacrimal. Y es importante saber que dentro de estos huesos los que más se verán afectados dentro de una fractura orbitaria serán el maxilar y el cigomático. Siguiente, por favor. Entonces, pues ahora sí hablando del globo ocular, vamos a tener tres principales capas, cada una con sus subdivisiones. Entonces, primero que nada, pues la capa fibrosa está formada por la esclera y la córnea. Entonces, la esclera pues es una capa opaca que recubre los 5/6 posteriores del ojo. Como podemos ver en la imagen, pues digamos que es la capa que le da forma y estructura pues al ojo. Y la córnea pues es una capa transparente que ocupa el sexto anterior restante del ojo. Entonces, dentro de sus funciones, pues está la protección, que actúa como una barrera frente a golpes y interacciones e infecciones e interacciones con el ambiente, y la entrada de luz por la córnea. Entonces, la córnea permite que la luz entre y además permite más o menos pues, el enfocar. Y en la esclera, pues está la inserción muscular, donde se anclan los músculos que mueven el ojo. Entonces, pues hablando de la capa vascular o la uvea, está formada pues por tres partes que están contiguas. La coroides, el cuervo ciliar y el iris que pues van de posterior a anterior. Entonces, la coroides pues está entre la retina y la esclera y se encarga de eliminar los desechos y la absorción de luz. El cuerpo ciliar pues es una barrera hematoacuosa que se encarga de la producción del humor acuoso, y tiene una interacción con el cristalino, pues ya que el cristalino se inserciona ahí y posee el músculo ciliar que sirve para la vista lejana y la cercana. Esto es debido pues, a que el músculo cuando se contrae presiona el cristalino y pues, esto permite que se pueda ver desde lejos, y pues ya cuando se deja de contraer pues permite ver de cerca. El iris pues es el agujero central determinado pupila por donde pasa la luz y pues contiene el músculo dilatador contexto, pues, que hace la miriasis y la miosis. Este principalmente se encarga, pues, de la entrada, pues, de la cantidad de luz al ojo. Entonces, hablando, pues, un poco también del cristalino, pues, está ubicado entre el iris y delante del humor vitrio, y es un ente biconvexo en la fosa hialoidea. Siguiente, por favor. Entonces, ahora sí hablando, pues, de la última capa, pues, es la capa interna. Su principal componente es la retina, siendo la capa más interna del globo ocular. Esta retina se subdivide en dos capas, la externa llamada también pigmentaria o la interna también nerviosa. Después la capa pigmentaria contiene los fotorreceptores como los conos y bastores, que pues, su función es captar la luz y convertirla en una señal eléctrica. Y pues ya la capa nerviosa tiene células, pues, tiene varios tipos de células como las bipolares, las ganglionares, las amacrinas, y su función es procesar y transmitir la señal hacia el nervio óptico. Siguiente, por favor. Entonces, pues hablando ya más o menos de estos mecanismos de trauma, pues está la quemadura química y los traumatismos físicos. Entonces, pues la quemadura química que son producidas por agentes químicos que producen pues, lesiones variables. Y es importante saber que los álcalis penetran hasta el interior de la cámara anterior y producen lesiones mucho más graves que los ácidos. También químicamente pueden producir dolor punzante, fotofobia, sensación de cuerpos extraños,
y disminución de la agudeza visual. Y dentro del traumatismo físico, se trata de una lesión mecánica de una fuerza física, directa o indirecta, y puede ser de tipo contuso por un golpe, un balón, un puño, o penetrante pues, por objetos o vidrios. Y además, pues, su gravedad dependerá de la energía del impacto, obviamente de la superficie de contacto y las estructuras comprometidas. Siguiente, por favor. Entonces, ahora sí, pues hablando de ya de los mecanismos de trauma, más específicamente, pues quemadura química, su gravedad depende del tipo de agente, el volumen y la duración de la exposición. Estos agentes alcalinos, pues saponizan los ácidos grasos de la membrana corneal, eh, causando necrosis liquefactiva y permitiendo una penetración profunda de la córnea. Entonces, pues aquí en esta diapositiva, pues voy a explicar cómo más o menos los distintos tipos de hemorragia ocular tras un traumatismo contuso del golpe de lo ocular. Entonces, digamos que pues, esto es más que todo para que tengan en cuenta pues, que pueden haber muchos tipos de hemorragias y pues que es importante en la clínica pues diferenciarlos. Pues puede haber una hemorragia en el vitrio, hemorragia retiniana, hemorragia subretiniana, edema de la retina y pues un IFEM, que más adelante vamos a ver pues este ejemplo del IFEM. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de los mecanismos de trauma, pues están las fracturas orbitarias, como ya les dije, se puede producir por una fractura del suelo orbitario y de la pared o de la pared medial. Este puede haber un atrapamiento del músculo recto inferior, causando una limitación de la mirada vertical y diplopía. Se puede dañar el sistema de drenaje nasolacrimal y el tendón cantal medial, provocando un desbordamiento de lágrimas hacia la cara, también llamado epífora. Entonces, digamos que dentro de esas fracturas orbitales está una muy conocida que sería el blowout o estallido, pues que es una fractura masiva del complejo cigomático maxilar, o un golpe directo en la parte frontal de la órbita. Digamos, puede ser un ejemplo, pues con una bola de béisbol o un puño. Puede provocar un aumento rápido de la presión intraorbitaria, lo que da lugar a una fractura por expulsión del delgado suelo de la órbita, como se puede apreciar aquí en estas imágenes. Como el globo ocular está un poco más abajo que el otro, y pues esto se debe a pues, la fractura de este complejo cigomático maxilar. Pues muchas veces digamos que el ojo por fuera se puede ver bien, pero puede tener por dentro pues un daño muy severo. Entonces algunos signos que pueden levantar sospecha podrían ser la diplopía, los enoftalmos, que después sería el ojo hundido, limitación de movimientos oculares o alteraciones sensitivas en la cara por de pronto compromiso en el nervio infraorbitario. Entonces, pues hablando también de más mecanismos de trauma, pues el síndrome compartimental orbitario. Entonces, pues ya sabemos que la órbita es un espacio cerrado, por lo que una hemorragia o edema pueden aumentar rápidamente la presión intraorbitaria. Cuando esta presión supera la perfusión del nervio óptico, se puede producir un síndrome compartimental orbitario y puede causar una pérdida permanente de la visión en 90 minutos. Entonces, una emergencia pues muy grave. Lesión del globo abierto, en el globo abierto. Pues digamos que esta es una lesión en el grosor total del globo ocular tras un trauma. El paciente puede presentar dolor ocular repentino y una pérdida de visión tras un trauma. Pues la pupila está de forma irregular, tiene una profundización o aplastamiento de la cámara anterior y una extrusión del vitrio con pérdida del contorno ocular, hipotonía ocular, como se puede ver en la imagen. Ya hablando, pues, como les mencioné antes, del linfoma traumático, pues es básicamente presencia de sangre en la cámara anterior y pues es generalmente por un trauma contuso. El golpe produce pues una compresión anteroposterior del globo y expansión ecuatorial, lesión del iris y o vasos del cuerpo ciliar. Y se clasifica en grados del 0 al 4, según la cantidad de sangre que haya en la cámara anterior. Bueno, ya desprendimiento de retina, pues es una separación de la retina neurosensorial del epitelio pigmentario retiniano. Pues el trauma contuso comprime el globo y luego produce una descompresión de rebote. Esto genera pues una tracción del vitrio sobre la retina, causando desgarros retinianos. Y la combinación de rotura retiniana y el vitrio licuado pues permite la acumulación del líquido, produciendo el desprendimiento de la retina. Hablando pues ya de la relacionación del párpado, pues requiere valoración por oftalmología. Pues pueden haber laceraciones del espesor total, pues un compromiso del borde palpebral o el sistema lagrimal, un colapso de grasa orbitaria o abulsiones palpebrales. Y pues son lesiones o lesiones en el canto medial sugieren daño canalicular.
Bueno, ya hablando también de una lesión, pues puede haber lesiones retinianas por punteros láser. Esa puede provocar daños retinales importantes si su potencia alcanza o supera los 150. Si una persona mira directamente a la luz, pues puede producir una lesión foveal directa antes siquiera de que la persona pueda hacer parpadear. Y las lesiones más comunes son la rotura retiniana, el edema subretiniano y los agujeros maculares. Y digamos que aquí en estas tres imágenes se pueden ver agujeros maculares. Ya, pues también hablando de la perforación ocular, pues esta imagen es una perforación ocular con distorsión popular en pico debido al prolapso del iris a través de la esclera, la cámara anterior estrecha y catarata traumática. Y ya, pues por último, una equimosis y edema en los párpados, pues que son signos frecuentes tras una contusión. Estos cuadros son autolimitados, pues esto qué quiere decir que se razón de forma espontánea, o sea, que pasan con el tiempo. Y ante una equimosis periorbitaria, se debe explorar cuidadosamente el ojo y las estructuras adyacentes para descartar lesiones más graves, como fracturas de huesos orbitarios, hemorragia intraocular o rotura del globo. Bueno, seguimos ya como tal a la parte de la clasificación. Vamos a ver que antes de 1996 no había, digamos, una clasificación estandarizada para que todo el mundo hablara el mismo lenguaje cuando estuviera describiendo los diferentes traumas oculares. Y hubo un médico, un oftalmólogo, el doctor Kuhn y pues otros que propusieron, digamos, principalmente desde Alabama, a Birmingham, Alabama, Estados Unidos, pues esto, una clasificación estandarizada para lograr precisamente una comunicación estandarizada que nos ayudará a realizar estudios y análisis epidemiológico de pues, cuáles son los traumas más comunes, a qué están asociados, cómo se puede lograr prevención y demás. Y adicionalmente, que nos va a hablar también mucho del pronóstico. El paciente nos va a llegar con una serie de manifestaciones clínicas, vamos a revisar al paciente, dependiendo del tipo de trauma, pues vamos a tener diferentes comportamientos, pero en general, si hallamos diferentes signos, podemos pues empezar a pensar, no, eso es un trauma abierto, es un trauma cerrado, y eso nos va a determinar mucho el pronóstico del paciente, que es de lo que vamos a hablar más adelante. Y adicionalmente nos va a determinar el manejo inicial y el manejo quirúrgico, pues posterior del mismo. Dale siguiente, por favor. Bueno, acá les traje, digamos, una imagen. Esta la saqué del Llama Oftalmología, es una publicación del 2022 y es básicamente una actualización de esta escala de los BETS originales, en la que hacen una gran encuesta a nivel mundial en diferentes organizaciones, con diferentes expertos en trauma ocular sobre todo, y, digamos, llegan como una conclusión. En esa conclusión decidieron que también deberíamos añadir, digamos, no solo el trauma ocular, sino el trauma periocular a las estructuras adyacentes. Si bien es común que haya trauma que solo comprometa el ojo, también es común el trauma que comprometa estructuras como pues, conductos nasolagrimales o, por ejemplo, tendones palpebrales y estructuras anexas. Pero digamos que por motivos de la charla nos vamos a enfocar en el trauma ocular. Este lo vamos a vivir inicialmente en cerrado o abierto. ¿Cómo decimos que un trauma es cerrado o es un trauma abierto? Dependiendo si compromete parcial o, valga la redundancia, completamente las estructuras de la túnica fibrosa del ojo. Entonces esto va a ser la córnea y la esclera. Si no compromete a profundidad ambas estructuras o una de ellas, vamos a hablar de trauma cerrado y si lo compromete es trauma abierto. Y así hacemos la distinción fácilmente. En trauma cerrado tenemos dos tipos, el trauma contuso y la laceración lamelar. El trauma contuso es el típico trauma, estaba en una pelea callejera, le dieron un golpe en el ojo, es un trauma contuso, es un trauma con un objeto que no es afilado, por ejemplo, bates, pelotas de béisbol, y la laceración lamelar nos va a hablar de un compromiso parcial de las diferentes capas, entonces, no sé, un objeto afilado o una esquirla de vidrio que alcanza a comprometer parcialmente la esclera o la córnea, también va a ser una laceración lamelar. Cuando estamos hablando de trauma de ojo abierto, lo vamos a dividir en lacerantes y por ruptura. Las lacerantes se van a dividir en tres, que son muy, muy básicos, que es penetrante, perforante y con objeto intraocular. Entonces, el penetrante se va a distinguir por tener una sola apertura, un solo, digamos, lugar de entrada, y el perforante va a tener dos. Entonces, por ejemplo, una bala que atraviesa un ojo podría ser algo perforante, aunque vamos a ver que también es importante, digamos, la energía y porque nos puede comprometer diferentes estructuras, y pues el objeto intraocular. Y la ruptura sucede porque hay una
pues valga la redundancia, una ruptura de adentro hacia afuera. Es como si fuera un globo. Si yo espicho un globo, pues básicamente se va a romper por la presión que estoy ejerciendo del aire de adentro hacia afuera. Entonces va a ser pues usualmente, digamos, las rupturas suelen ser un poco más complejas y pues menos, digamos, delimitadas, por así decirlo. Dale, siguiente. Acá es como un diagrama, básicamente resumiendo eso. Digamos, en esta revisión también dicen que, bueno, deberíamos empezar a incluir la lesión del cristalino, porque vamos a ver cataratas traumáticas y diferentes lesiones pues a nivel del lente del cristalino. Y pues los anexos intraoculares, los canalículos o conductos nasolagrimales. Dale, siguiente, por favor. Eso. Adicionalmente, tenemos una zona de trauma. Si tenemos y ubicamos específicamente un trauma, vemos que pues a grandes rasgos, conforma su anatomía, podemos distinguir diferentes zonas. La primera, la zona uno va a estar delimitada desde la córnea hasta el limbo, que es, pues, digamos, esa transición entre la córnea y la esclera, y que va a ser muy clave, por ejemplo, en trauma químico. Recordemos esta clasificación de Birmingham es para trauma mecánico, y para trauma químico tenemos, por ejemplo, la clasificación de Roper Hall. Pero bueno, el limbo es clave porque va a ocupar las células madres que van a reemplazar las células endoteliales de la córnea. La zona 2 va a ser delimitada desde el limbo hasta 5 milímetros posteriores a este, donde usualmente se da la inserción de los músculos rectos. Y la zona 3 va a ser 5 a 8 milímetros posterior a esa inserción, hasta básicamente el ecuador del ojo. Más allá lo vamos a distinguir como zona 3B. Dale siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo va a ser la parte de la anamnesis y la historia clínica. Entonces es súper importante cuando llega ese abordaje inicial, tratarlo con rapidez. Y aparte de eso, lo primero que debemos hacer es descartar que haya una perforación en globo o pues básicamente globo ocular, ¿listo? Antes de esto es muy importante diagnosticarla, pues verla para no realizar ninguna maniobra, la cual pues perjudique más a nuestro paciente, ¿listo? Entonces... Primero que tenemos que hacer en enfoque inicial, aparte de eso, verificar la estabilidad hemodinámica de mi paciente, cómo se encuentra, pues en aspectos generales. Y después de eso, ahora sí ver la magnitud de la lesión. Vamos a evaluar si el trauma básicamente es limitado a un globo ocular o si se irradia pues a tener anexos o vías lacrimales o si también va a comprometer nuestra órbita. En este caso también determinar la emergencia ocular, tenemos que básicamente vemos si es una quemadura química, ya que pues esa se debe tratar inmediatamente con un lavado, o si es un glaucoma agudo postraumático, también tratarlo rápidamente. Entonces, aquí básicamente vamos a mirar ahora muy bien, no es necesario preguntarle todavía al paciente, sino lo clave, como cómo pasó, cuándo y con qué pasó. Entonces, como aquí dijeron mis compañeros, vamos a ver el mecanismo de lesión, que puede ser un golpe, digamos un puñetazo, una pelota, objeto punzante, un proyectil a alta velocidad y sustancias químicas que pueden ser como ácidas o pues alcalinas. También súper importante preguntar básicamente cómo son sus síntomas, si son inmediatos en este caso, si hubo pérdida súbita de la visión, si tiene un dolor intenso, si tiene fotofobia, pues sensación de un cuerpo extraño. Y también muy importante preguntar los antecedentes del paciente, ya que pues si veía más de ese ojo o si tiene cirugías previas, ya que esto hace que pues sea mucho más frágil el ojo. Entonces, aquí como vamos a ver la evaluación clínica básica, entonces es muy importante aclarar que no debemos presionar el globo ocular hasta estar seguros de que está íntegro. Vamos a evaluar la agudeza visual, que pues, es un signo vital del ojo. Vamos a hacerlo con la cartilla de Snell, hasta hacer que vea si cuenta los dedos, si ve el movimiento de las manos, si tiene fotofobia, que ve percepción de la luz. También vamos a ver la inspección externa y sus anexos. Vamos a ver los párpados, su conjuntiva. ¿Qué vamos a ver en los párpados? Pues básicamente si tiene laceraciones, si tiene borde palpebral o vía lagrimal, o si tiene equimosis, ¿listo? En la conjuntiva presencia pues, de hiposfagama, una hemorragia 360 subconjuntival, o pues sospecha, que pues básicamente nos da como rotura oculta del globo. Aquí es súper importante, también vamos a ver el examen pupilar, vamos a buscar el defecto pupilar aferente relativo, o pues pupila de Marcus-Gunn, es una pupila que no reacciona, tiene forma irregular en gota, eso es una bandera roja inmediata. Aparte de eso, vamos a tener la motilidad ocular, vamos a evaluar si hay una restricción en los movimientos, pues básicamente eso nos puede decir que hay una fractura de piso con atrapamiento de músculo. ¿Listo? Después de eso vamos a los signos de alarma, son muy importantes los cuales hay que correr a mi paciente. Entonces tenemos como pupila en gota, un ifema, una quemosis hemorrágica 360 grados, disminución severa de la visión, enoftalmos, exoftalmos, limitaciones de la movilidad, diplopía, y pues aquí están sus derivaciones de sospecha clínica. Podríamos tener que puede ser por una perforación corneal, un trauma contuso grave, rotura del globo, desprendimiento de retina, daño al nervio, fractura de órbita y atrapamiento muscular. Son como las más claves.
¿Qué conducta inicial debemos tener? Pues básicamente esta emergencia debemos sospechar un globo abierto. Entonces no debemos aplicar gotas, no tomar la presión intraocular, no manipular y pues poner en este básicamente un protector rígido tipo Fox, que es este que vemos acá, que pues básicamente se apoya en los músculos de la cara y no sobre el ojo. Tenemos también quemadura química, como dije anteriormente, que debe tener una irrigación inmediata con abundante agua, por lo menos 20 a 30 minutos. Y pues si hay un cuerpo extraño, si está empalado, no retirarlo. Aquí vamos a ver también un diagnóstico diferencial, como mencionó mi compañero rápidamente, de un trauma cerrado y un trauma abierto, de que podemos tener hallazgos clínicos y pues básicamente cómo se va a ver encerrado y abierto. Entonces la integridad de la pared en un trauma ocular cerrado se va a ver intacta, en cambio en uno abierto se va a ver con solución de continuidad. Vamos a tener la otra que va a ser normal o elevada en la parte de cerrado, en la abierta vamos a tener frecuentemente baja. Vamos a tener profundidad normal, cámara plana, reactividad traumática, pupila en gota, ifema, hidrodiálisis, signo de Seidel, que más adelante lo vamos a especificar mucho mejor. Y aquí, pues la motilidad suele estar conservada en el ocular cerrado y en el ocular abierto, muy limitada por el dolor o pues la pérdida del volumen. Entonces, básicamente, ¿qué es el signo de Seidel? Es muy importante. Esta es una prueba diagnóstica para detectar si hay perforaciones corneales. ¿Cómo va a ser el procedimiento este? Vamos a aplicar una fluorescencia sobre la zona sospechosa de la córnea y sobre luz vamos a ver pues, si básicamente está la hendidura. ¿Cómo la vamos a interpretar? El signo es positivo si observamos que el líquido pues, básicamente es transparente, un humor acuoso y se diluye, o sea, se arrastra como vemos en la imagen. ¿Listo? Ahora vamos aquí pues a hacer como una clasificación muy importante de mi paciente, cómo lo vamos a ver, cómo lo vamos como en este caso a ver pues su agudeza visual, cómo va a estar en los últimos 6 meses. Entonces esta es el Ocular Trauma Score en la cual se basa en que primero que nada vamos a tomar la puntuación inicial por agudeza visual. Entonces va a tener el siguiente puntaje. NPL, que no va a tener percepción a la luz, 60 puntos, percepción a la luz o movimiento menos, 70 puntos. Vamos a tener 1 200, 19 280 puntos, 20 200, 20 50 90 puntos y mayor o igual 20 40 va a estar en los 100 puntos. Entonces ahí qué vamos a hacer de acuerdo a lo que le encontremos. En este caso, si tiene una ruptura de globo, una endoftalmitis, se va a hacer una resta. Si mi paciente tiene en este caso una puntuación entre 0 y 44, tiene un 73% de probabilidad de tener una NPL, que pues es no percepción a la luz. Y pues aquí como también para recalcar un poco lo que es la parte de blowout, enfisema subcutáneo, diplopía en la mirada vertical, hipoestesia infrabarbitaria y en oftalmos. Bueno, ya pasando a la parte de imagenología, vamos a ver que esta va a ser clave para la detección de diferentes patologías, tanto intraoculares como extraoculares. Y los objetivos de esta va a ser básicamente evaluar el estado del ojo, definir el diagnóstico pues, principal y el manejo del mismo, y nos va a determinar también pronóstico porque lo podemos complementar con el OTS. Vale. Entonces, digamos que el pilar fundamental de la imagenología en el trauma va a ser la tomografía, por diferentes razones y porque vamos a ver que hay otras que van a estar contraindicadas en el mismo. Entonces, lo ideal es que tomamos una tomografía de órbita no contrastada de 1 o 2 milímetros, digamos, de cada imagen, para que podamos evaluar adecuadamente tanto fracturas de los huesos periorbitarios y como tal también el nervio óptico. En esta, pues podemos evaluar las irregularidades de la túnica fibrosa, vamos a ver soluciones de continuidad tanto de la córnea. Digamos que es un poco más difícil, pero pueden ser evidentes y podemos encontrar diferentes hallazgos que nos sugieran la misma, o de la esclera, volumen y contenido del globo ocular. Las fracturas de órbita, vamos a ver que las más comunes van a ser las mediales y las inferiores, también por el espesor del hueso. Digamos, tener una fractura del techo de la órbita, pues que comunique al encéfalo es muy difícil y tiene que ser un trauma de mucha energía, entonces por eso son menos comunes. Y en esta podemos encontrar fragmentos óseos, si tenemos pinzamiento de los músculos extraoculares, esto va a ser súper importante porque nos va a definir también el manejo quirúrgico. Y en los niños tiene una particularidad especial y es que ellos tienen, digamos, un reflejo vasovagal aumentado y pueden llegar a ser bradicardias extremas, incluso pueden entrar en paro a la manipulación de los músculos extraculares y el pinzamiento de los mismos, que va a ser clave en un tipo de fracturas blowout que vamos a ver más adelante. Adicionalmente, podemos ver sangre en los senos paranasales, en las celdillas etmoidales, enfisema orbitario, neumoencéfalo, hematomas intracraneales y fuga de líquido cefalorraquídeo, pues nos van a sugerir traumas, pues, digamos, más extremos que pueden requerir el manejo más inmediato. Adicionalmente, podemos ver cuerpos intraoculares e intraorbitarios y neuropatías ópticas traumáticas, que por eso también, pues, la tomografía. Dale. Entonces, acá les traje dos imágenes.
se me hicieron interesantes. Entonces tenemos, en una, la de la izquierda, tenemos un corte axial. Vamos a ver, idealmente siempre vamos a comparar ambos ojos, pues si no tenemos el otro ojo con trauma. Y en esta vamos a ver que la cámara anterior hay como una hiperdensidad del lado, pues de nuestro lado izquierdo, el ojo derecho del paciente. Vamos a ver, esto pues nos va a sugerir una subluxación una luxación, perdón, del cristalino hacia la cámara anterior, probablemente secundaria a un trauma contuso que tuvo pues este paciente. En la de la derecha vamos a ver un corte coronal, también de un TAC. Y en esta, pues si comparamos los dos lados, vamos a ver que el lado izquierdo del paciente va a tener pues los senos paranasales y en general toda pues la parte de la nariz, los cornetes y los meatos y demás, pues va a estar llena de líquido. Adicionalmente, en esta podemos ver, si observamos adecuadamente el piso de la órbita del ojo izquierdo, pues no hay como una continuidad del piso de la órbita de ese hueso maxilar y pues ahí tendríamos una fractura con herniación de la grasa periorbitaria. En este caso, pues podríamos encontrar otros hallazgos, como podría ser el enfisema subcutáneo, incluso el enfisema dentro de la órbita, que también nos va a requerir pues, un manejo especial. Tenemos que ver que el paciente tenga diplopia o tenga, digamos, otras alteraciones. Dale, siguiente. Bueno, esta, en la de la izquierda, les traje pues, también un TAC, corte axial. Vemos un edema de tejidos blandos en el ojo izquierdo y tiene un líquido libre compatible con trauma abierto. Digamos que es difícil distinguir las diferentes estructuras. Y es un trauma abierto, vemos que tiene algo de enfisema, tiene una ruptura ocular, hay una desorganización y desconfiguración de las estructuras anatómicas, sobre todo el polo posterior. Vemos que el ojo derecho está pues íntegro y el ojo izquierdo no se puede pues definir casi que nada. Y tenemos una hiperintensidad consistente con, en este caso, una hemorragia vítrea. Pues ese ojo tendría un muy mal pronóstico con base en lo que hemos visto. En las imágenes de la derecha les traje diferentes pues, cosas. En la A vamos a ver un ojo desinflado, una cosa que se llama mushroom o signo del champiñón, y un enfisema, pues básicamente lo mismo. Tenemos un colapso completo, tenemos una talamia, tenemos un globo que se desinfló completamente por ese trauma abierto. En la imagen B es difícil verlo y digamos tocaría jugar un poco con la atenuación y los diferentes parámetros, pero podemos ver una hiperdensidad vítrea con pues una pues que nos sugiere una hemorragia vítrea en este caso. El C vamos a ver un objeto metálico intraocular que pues estamos viendo cómo refleja eh, pues sí, o sea, como crea una distorsión en los contornos. Y en el D vamos a ver, pues este radiólogo fue pues muy perfeccionista y midió el tamaño de la cámara anterior. Entonces midió desde el cristalino hasta la córnea y vio que en ambos ojos hay una disminución del segmento anterior. De pronto, si le hacemos un 6 de este paciente, vamos a ver que está saliendo el humor acuoso por el ojo izquierdo. ¿Vale? La ecografía tiene una particularidad y es que está completamente contraindicada en trauma abierto, al igual que la gonoscopia o pues, la toma de la presión intraocular con pues, la tormetría. Porque pues vamos a básicamente desinflar ese globo, vamos a terminar de sacar el vitrio o el humor acuoso o lo que sea que pues, esté en riesgo, el iris, incluso el cristalino. Y la vamos a utilizar principalmente en la visualización del polo posterior, en desprendimientos de retina, en desprendimientos vítreos y en desprendimientos de coroides, que pues, es como lo más extremo. Adicionalmente, pues podríamos ver opacidades de medios que nos sugieran hemorragia. También la vamos a utilizar en el control postquirúrgico del paciente o incluso en control en general. El paciente dice, no sé, tengo fotopsias o miosopsias, me aumentaron. Pues uno piensa, bueno, este paciente puede estar teniendo un desprendimiento de retina, un desprendimiento vítreo, con algo de tracción, pues le mando la eco de control. ¿Dale? En estas dos podemos ver ambos desprendimientos de retina. Digamos, la de la izquierda se alcanza a ver como alguna opacidad, hiperecogenicidad hacia el polo posterior, pero sería un desprendimiento de retina. Y en la de la derecha también tenemos un desprendimiento de retina, pero algo muy curioso que se llama signo del embudo y es que la retina, digamos, se queda agarrada en los lugares donde es pues, más fuerte, ¿no? Entonces a nivel de nervio óptico y hacia anterior, la hora serrata sería un desprendimiento de 360 grados, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a hablar de como los tipos de manejo que hay de trauma ocular. Entonces vamos a empezar por el contuso. Este, pues lo más importante va a ser la derivación del especialista y
pues ya después de que el especialista haga como todos los exámenes y pueda observar o determinar qué hay, con el examen oftalmológico, pues se va a decir el tratamiento según lo que ha tenido, lo que haya afectado pues el trauma. En caso tal de que haya úlceras, lo importante va a ser oclusión, administrar antibiótico y colocar una ciclopegia. Si hay un cuerpo extraño corneal, extraerlo, oclusión con antibiótico y ciclopégico. Para el lipema, reposo 30 grados, antiinflamatorios y ciclopégicos, y pues es importante estar pendiente de la presión intraocular. Para cataratas traumáticas o subluxación de cristalino, pues esto es básicamente manejo quirúrgico, entonces pues ahí también se podría empezar haciendo como un ayuno, dependiendo de si lo piensa entrar a cirugía pronto. Hemorragia vitrea, descartar desgarros de la retina, reposo 30 grados, antiinflamatorio, cicloplegia y manejo de la presión intraocular con los hipotensores. Ya en el trauma abierto, pues lo que primero que vamos a hacer es la protección mecánica con el escudo rígido tipo Fox. Si no se tiene ese escudo, se puede hacer también con la base de un vaso. Entonces se corta y ya con eso se puede pegar. Lo importante es que no quede encima del ojo, que no quede haciendo como presión sobre el ojo. Para la analgesia y antieméticos, la analgesia se puede dar dependiendo de la escala como el dolor, y puede ser dipirona o morfina. Para los antieméticos, eso es importante porque el vómito puede aumentar la presión intraocular y generar como la extrusión del contenido ocular. Entonces se puede dar profilácticamente ondansetron. Profilaxis antibiótica, también se puede dar ciprofloxacina o ceftriaxona. El ayuno en caso de que tenga que pasar a cirugía. Y vacunación antitetánica, dependiendo de como el tipo de mecanismo y de la vacunación del paciente. Igualmente, esto siempre, la mayoría de veces va a ser tratamiento principalmente quirúrgico, entonces, dependiendo de lo que haya pasado, pues una de las cosas se puede suturar la córnea o la esclera con nylon 10-0 en la córnea o 7-0 en la esclera, vitrectomía, lesectomía o un trasplante de córnea, ya dependiendo de cuál haya sido como el mecanismo o el trauma que lo haya causado. Siguiente. Entonces, acá ya vamos a hablar como del manejo de trauma ocular, de la ruptura orbitaria. Entonces, esto, pues hay muchas fracturas, algunas son muy pequeñas y no van a producir ninguna complicación que requiera como una cirugía, entonces se va a tener como una conducta expectante, pero también es frecuente que haya aire dentro de la cavidad orbitaria, pues ya sea dependiendo del tamaño de la fractura, y esto va a prevenir relaciones paranasales, entonces va a generar como un riesgo de infección. Entonces, ¿qué vamos a hacer como la lista de manejo que vamos a hacer en este caso? Pues primero se van a dar antibióticos orales, se va a pedir que no se suene la nariz al paciente, frío local para desinflamar, reposo, analgesia, antiinflamatorios, y cuando hay una fractura del techo, se va a hacer interconsulta en neurocirugía. Y ya las indicaciones para cirugía van a ser diplopía en posición de primaria de lectura en oftalmos, estéticamente incaptables, y atrapamiento muscular, por ejemplo, en un blowout. Ya para hablar del manejo del trauma por quemaduras, el manejo inicial siempre va a ser el lavado inmediato del ojo, como había dicho anteriormente, el compañero, de 20 a 30 minutos, puede ser con agua, con mineral o con solución salina. Lo importante es que siempre haya un chorro directo al ojo, que esté todo el tiempo como lavando y corriendo todo lo que haya tenido, le haya caído al ojo. Luego, retirar el cuerpo extraño si lo hay y medición del pH ocular. Y ahora ya se va a separar como en dos: quemaduras leves a moderadas y de severas a muy severas por grados. Entonces, el manejo de leves a moderadas, que es grado 1 y 2, se va a iniciar con antibióticos tópicos como cloranfenicol, que es un ungüento y se aplica cada 6 horas. Corticosteroides, corticosteroides tópicos, prednisolona al 1%, un colirio a 6 horas, de 5 a 7 días. Y la ciclopegia, que es para aliviar el dolor y prevenir sinequias, pues atropina al 1% cada 8 a 12 horas. En el caso ya de las severas a muy severas, que es el grado 3 y el grado 4, se puede usar colágeno o membrana amniótica, ya antiinflamatorios y antioxidantes como el ácido absórbico o el citrato de sodio al 10%.
Ya también corticosteroides tópicos como la dexametasona y potensores oculares. Y ya dependiendo de pues, qué tan grave haya sido el daño, qué parte del ojo o estructura haya quemado, pues una cirugía reconstructiva o un trasplante de córnea. Entonces ahora ya tenemos un caso clínico, ya como para hacer como una pequeña, como un wrap up de todo. Entonces tenemos un paciente de 28 años que trabaja como carpintero sin ningún antecedente de relevancia, y con un motivo de consulta, que es que se golpeó el ojo con un trozo de madera y desde ahí no ve bien. Entonces, la enfermedad actual sería que es un paciente de 28 años, que refiere que hace 2 horas mientras trabajaba sin protección ocular, un fragmento de madera salió disparado a alta velocidad, impactando directamente a su ojo derecho. Reporta valor intenso, 8-10 en escala análoga, visión borrosa inmediata y sensación de presión en la órbita. No refiere pérdida de conciencia ni náuseas inicialmente, aunque el dolor ha ido en aumento. Como revisión por sistemas, en neurológico no presentaba ni mareoencefalia holocraniana. Gastrointestinal refirió un episodio de vómito tras el impacto, eh, y pues en el resto negativo. Siguiente. Examen físico, está la tensión un poco elevada, frecuencia cardíaca bien, frecuencia respiratoria bien, temperatura bien, de una agudeza visual. El ojo derecho pues tiene cuenta de 2 a 1 metro y no mejora con el agujero estenopeico. El ojo izquierdo 20/20. Ya en expresión externa, tiene edema palpebral y equimosis preorbitaria en un mapache unilateral. El ojo derecho tiene una inyección ciliar severa, tiene un ifema que ocupa el 30% del espacio, una pupila de midriasis traumática reactiva, y en el ojo izquierdo no tiene ningún hallazgo patológico. Ya en momentos extraoculares tiene limitación para la supraducción del ojo derecho con presencia de diplopia en posición primaria. Y ya en la presión intraocular, en el ojo derecho la tiene elevada, en el ojo izquierdo está normal. Entonces ya se le pidieron imágenes al paciente con un tag de órbitas, eh, el cual muestra una fractura del suelo de la órbita, una blowout, con herniación de la grasa orbitaria y atrapamiento parcial del músculo recto inferior. No se observa ningún cuerpo intraocular radiopaco. Entonces, en la imagen derecha se puede observar pues la fractura en el piso de la órbita y pues la herniación de la grasa orbitaria. Se pidió una ecografía ocular, para descartar como desprendimiento de retina o hemorragia vítrea, la cual dice que tiene una retina aplicada y un humor vítreo transparente. Siguiente. Ya. Entonces, diagnóstico definitivo. Primero vamos a tener que es un trauma ocular contuso grave. Segundo, ifema traumático grado 2. Tercero, fractura del piso de la órbita con atrapamiento muscular. El cuarto, hipertensión ocular secundaria. Entonces, ¿cuáles son las medidas generales que vamos a tener a este? Reposo absoluto con la cabecera elevada para favorecer la sedimentación del ifema. Colocar un protector ocular rígido y presión sobre el ojo. Ayuno, pues teniendo en cuenta que lo más importante sea si tiene alguna previsión de intervención quirúrgica por ahí, si algo llega a pasar. Farmacología, ya ciclopéjicos, atropina para evitar sinequias y reducir el dolor por espasmo ciliar. Hipotensores oculares como el timolol. eh, Analgesia, paracetamol intravenoso, o pues si ya el dolor no se calma con eso, se puede usar la morfina. Y antieméticos, ondansetron para evitar las maniobras del vasalva en caso de que vomite. Pero igual el ondansetron, pues como había dicho antes, es pues de prevención. Y ya quirúrgico, se puede programar la reducción de la fractura del piso de la órbita de 7 a 10 días cuando disminuya el edema, si persiste la diplopia que tenía el paciente en su momento. Y ahora, como ya conclusiones de la presentación, es importante la prioridad diagnóstica. Ante cualquier trauma, la prioridad siempre va a ser descartar si es un globo abierto antes de realizar cualquier manipulación o manipulación intraocular por todo lo que ya vimos anteriormente. Podemos hacer más daño en vez de hacer algo bueno. Hay riesgo por material orgánico, entonces digamos que siempre cuando es madera o algo
orgánico que se había cortado y estaba en un río Bayo, necesitó manejo agresivo y cierre inmediato porque la endoftalmitis puede ser muy grave, sobre todo con materiales biológicos. El mecanismo de fractura, las fracturas de piso de órbita sí pueden comprometer como una motilidad ocular y la sensibilidad facial. Entonces, muchas veces hay algunas que no se alcanzan a ver muy bien, entonces toca estar como muy pendiente de cualquier cosa cuando haya una fractura porque muchas veces no se ve tan bien como en las imágenes que presentamos. Y pues hay que prevenir mucho esto porque el trauma ocular pues es la principal causa de ceguera unilateral prevenible. Entonces, siempre hay que como que tener una protección ocular, por ejemplo, el caso que puse ahorita, de que el paciente, eh, sí que el paciente no estaba usando como sus gafas de protección en el momento de trabajar y por eso fue que tuvo la fractura en el momento en el que le cayó el pedazo de madera sobre el ojo. Y pues eso va a reducir mucho la incidencia de estos accidentes. Muchas gracias. Muchas gracias a Gracias. todos ustedes por haber preparado este tema y pues también por su disposición y todo. Doctor Juan Carlos, lo escuchamos. Doctor, creo que estaba muteado, si no estoy mal. Ay, ahora sí. Sí, me escuchan. Sí, sí, señor. Pues felicitarlos, ha sido una revisión rápida, muy concreta, muy comprensiva de lo más importante. De pronto algo que les pudiera agregar es a la evaluación del fondo de ojo en la retina, la conmoción retiniana o el edema de Berlín, también es muy común. Eh, la producción de agujeros maculares, eso, sí, sí, sí lo escuché que lo mencionaron. Y esto del blowout también es muy frecuente. También es frecuente el concepto del blow in, ¿no? Cuando son objetos más pequeños que la órbita y no afectan tanto las paredes orbitarias, sino comprometen la perforación del globo como tal. Entonces, pues felicitarlos. No sé si quieren hacer tengan alguna otra pregunta o alguna otra anotación. Pues un poco también de acuerdo como a su experiencia, que nos podría recomendar si nos llega un caso como estos el día de mañana, por ejemplo, es que estamos en urgencias como médicos generales y que, por ejemplo, no sé, tengamos cuerpos extraños que no sepamos cómo orientar más o menos. Claro, sí, ahí muy importante, creo que sí lo mencionaron, si son cuerpos extraños metálicos, pues no está indicada una resonancia magnética porque puede mover eso más, ¿no? Y como muy bien ustedes lo dijeron, siempre el gold estándar es la tomografía, apoyado por la ecografía. Sí, dependiendo como donde se haya ubicado, ¿no? Si queda atrapado en las capas de la córnea o si traspasa la córnea y queda alojado en la cámara anterior o si más impacta el cristalino y causa una catarata traumática o perfora completamente todo y se aloja en el segmento posterior en la retina, ¿no? Em, Ahí, pues, dependiendo del material, como ustedes lo mencionaron, si es de origen vegetal, pues mucho más riesgo de infecciones y la rapidez de la atención. O si es metálico, pues ya requerirá la intervención de una vitrectomía para extraer ese cuerpo extraño metálico, ¿no? También que producen óxido, si queda alojado en la córnea o también en el segmento posterior, puede producir ese óxido que libera como una siderosis ocular, ¿no? Eh,
pero digamos en urgencias lo que ustedes tienen que ver es si realmente perforó o penetró el globo, ¿no? Para ver pues que, como lo mencionaban, el pronóstico, si hay una perforación que comprometió catarata, cristalino y retina, pues el pronóstico es mucho más reservado, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? Es clave contar con una lámpara de hendidura en urgencias. Muy pocos sitios lo tienen. No sé ustedes que hayan visto, si ya han pasado por servicios de urgencias, si las hayan visto por ahí, es muy raro. Am, no sé qué más quisieran que les comente. Pues más allá de pues, escuchar sus opiniones y pues también escuchar su retroalimentación de la charla como tal, pues agradecemos también pues su compañía, que apoye pues, justamente este tipo de iniciativas por parte de estudiantes de pregrado. Yo creo que de momento no hay más preguntas al respecto sobre la revisión. Ahorita pues vamos a darles un espacio a los estudiantes como para hacer algo un poco más didáctico para la revisión, para que no solo sea que la gente se conecte y ya. Y vamos a hacer un pequeño como quiz, como Kahoot, similar a eso. Pues, si quiere estar presente también allá. Pero de igual manera, en este momento le damos eh, las gracias completamente por sacar el tiempo y pues el espacio y la disposición de escucharnos y pues de hablarnos también desde su experiencia sobre estos temas que la verdad son importantes para el manejo. Pues el día de mañana que uno esté en un rural o cualquier cosa, que uno medio sepa solucionar las cosas, así, no sé, no sé si no tienes ni siquiera acceso, por ejemplo, a un TAC, bien sea que logres por lo menos inmovilizar adecuadamente el objeto, que logres por lo menos manejarle al paciente el dolor, el vómito, que son factores y cosas importantes. Pero pues sí, voy a parar de grabar en este momento. Claro. Sí, algo